Obviamente, pues le damos la bienvenida. Esta es la primera entrevista del diálogo de 6 a 10 de la mañana que estamos conectando con nosotros. Un buen día, Jorge Luis Hidalgo, consultor energético. Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Hola Verónica, hola Alberto, qué gusto estar en este medio de comunicación tan importante. Buen día. Gracias por la invitación. Buenos días y buena semana. Sí, una buena semana en medio de todo, ¿no? Porque definitivamente pues hay situaciones bastante complejas que ya nos marcábamos. El ministro de Energía ha dispuesto cortes de luz del menos un 50% en el sector productivo durante 10 horas diarias. Los gremios han rechazado este racionamiento de energía y las industrias de Cuenca ayer reportaron sorpresivos cortes de luz extendidos y hay empresas que han suspendido operaciones. ¿Hacia dónde nos va a llevar esta crisis energética con este tipo de medidas? ¿Cómo, por ejemplo, usted como experto en esta materia definitivamente ve si estas medidas son acordes a la situación o no nos queda otra salida de seguir definitivamente marcando cortes ahora para un sector bastante complejo que es el sector industrial? Verónica, Alberto, con mucha pena tengo que mencionar esto, pero cuando usted va manejando en su carro, ¿cuándo usted frena a raya? Cuando no vio, no sé, algún carro al frente o alguna cosa. Pero cuando usted ve que se está acercando un carro, cuando maneja en una autopista, ¿qué es lo que hace? Va frenando de a poco, va tomando decisiones con anticipación, va gestionando ese posible desafío que puede tener si se acerca mucho. Lamentablemente, las decisiones que se tomaron fueron absolutamente al límite. El Ecuador ya se consumió el embalse y se dijo con anticipación que deberíamos gestionar de mejor forma con apagones programados, anticipados, al menos un mes antes, para ir gestionando el embalse y no perderlo. Resulta que al día de hoy perdimos el embalse de Mazar, que es el más importante, y lamentablemente vemos que en los números de todo el ahorro que hicimos ya en estas casi 3 semanas de apagones, el ahorro de embalse, lo perdimos el fin de semana, perdimos cerca de 3.5 metros, más o menos 3 metros del nivel del embalse, y hoy volvemos al mismo punto, o quizás un poquito Está menos, menos, ajá. del punto inicial. Entonces, usted dice, no se adelantaron los cortes de energía. Es decir, ahora escucho a todos los analistas en ese sentido, que dice que si empezábamos en agosto, ¿qué habría cambiado? Le pregunto, ¿qué habría cambiado si empezábamos en agosto los cortes? ¿Habría cambiado en algo la situación? Le pregunto esto porque la situación climática con el tema de las centrales hidroeléctricas es la misma, porque de ahí Sí, estamos pendiendo de que llueva y que llueva moderado, porque si llueve en exceso también es la misma. Explíquenos un no, poquito esto para que la gente es, es, entienda. es importante esto. Si usted estimaba unos apagones, unos racionamientos controlados de 1 a 2 horas diarias, especialmente en horas pico, anticipados, usted iba gestionando la toma de decisiones del embalse, de la siembra de nubes para generar más lluvias, de las lluvias mismas, y con eso usted ralentizaba, demoraba, gestionaba de una forma más controlada esto. Apagones de 10 horas, en el caso del sector industrial, comunicadas el día sábado, sábado a las 10 de la mañana, de cumplimiento inmediato, además, cumplimiento desde el domingo, evidentemente pone en una situación absolutamente crítica a las grandes empresas, a las grandes industrias con las cuales me conduelo, evidentemente. Imagínese usted una industria que tenga 400, 500 empleados en su planta. ¿Cómo gestiona que usted le dice de un rato para otro, ya no puede trabajar? Ya Y algunas, además, ya algunas empresas han dicho que van a tomarse un tiempo y van a despedir empleados. Pregunto, lamentablemente, por falta de previsión,
porque si bien es cierto, no se le puede culpar a este gobierno de esta crisis, es una crisis estructural, este tipo de decisiones evidentemente sí son una responsabilidad del ministro y de las autoridades, porque usted no puede frenar con un freno tan dramático de un rato para otro, porque no pasa por primera vez, también pasó para el sector residencial, cuando de un rato a otro se frenó 12, 14 horas la provisión de La provisión electricidad. de electricidad. Entonces, Y pero por eso, sí, sí, ¿qué alternativa se tiene? Ya ni siquiera bueno, le pregunto qué primero, alternativa tiene el gobierno central, sino qué alternativa tenemos. Nosotros los ecuatorianos a ver, vivimos aquí. primero nosotros necesitamos decirle la verdad a la población. Esto ya es una decisión estratégica del Que no nos han gobierno, dicho la digamos, el verdad. gobierno. No nos han dicho la verdad. Pero es que, Verónica, yo no, o sea, creo que los resultados son bastante obvios. El frenazo de 12 horas no es normal. El día jueves o viernes nos dijeron que ya había una condición climática muy favorable y iban a reducir horas de apagones, pese a que ya Colombia nos quitó el 10% de la provisión energética, que son 450 megavatios. Cuando usted ve eso y ve los números que no son reales, al final del día ve que no ha variado ninguna condición. O sea, no es que algo extraordinario pasó entre viernes, sábado y domingo para que se tome una decisión para las grandes industrias. No hay ninguna variación. Este es un freno básicamente porque estamos yendo al límite, estamos viviendo un día a la vez y esto hace que se asusten y te generen un freno irresponsable de 10 horas al sector industrial, donde las industrias dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Despedimos gente, incumplimos los Ingeniero productos Hidalgo, o servicios que ese tenemos que panorama hacer. ya lo sabemos. ¿Qué alternativa, bajo su experiencia, se pudo haber tomado? ¿Qué alternativa? Ese panorama Bueno, negro lo veo todos los días y lo leo todos los perfecto. días. Primera cosa, Verónica, usted, si bien es cierto, más recursos no implica más kilovatios hora, pero si usted tuviera más recursos, evidentemente puede gestionar de mejor forma esta crisis. Lo primero que se debe hacer, y esto también debe indignar a la ciudadanía, lo primero que se debe hacer es frenar el desangre. Hasta el día de hoy se mantienen subsidios eléctricos a las grandes mineras que pagan de 5 a 8 centavos el kilovatio hora, es decir, en promedio 6.6 centavos. Y además, qué mal negocio están haciendo las grandes mineras, porque todo el ahorro que tuvieron por subsidios lo están terminando de pagar en apagones, porque ellos también entran en este 50% de racionamientos de su producción, Ya, es entonces, decir, apagones de 8 a 18 horas. un paso. ¿Cuál es el otro? Entonces, primero, parar el desangre. Usted a un paciente para estabilizarlo, primero le controla eso. Segundo, ¿por qué no se ha hecho la licitación de Campo Amistad? Ya habían propuestas, el mismo ministro mencionó que iba a sacar a licitación. Ahí tiene usted una termoeléctrica, que es la Termogas Machala, subutilizada de 200 megavatios que necesita gas. Evidentemente, digamos, levantar producción de gas a niveles de 100 millones de pies cúbicos tomará 1 o 2 años, pero sí se puede levantar en semanas producción de al menos 20 millones de pies cúbicos de gas, que decantaría en 100 megavatios más de la Termogas Machala. Entonces, ¿serían 100 cuántos ahí? megavatios, ¿Serían cuántos? 300 evidentemente, megavatios, 400 megavatios. 100 megavatios más puede producir a corto plazo con la Termogas Machala. Ok, Eso no significa que no van a haber apagones, pero tiene que ir sumando entre algunas cosas. Segunda cosa que el tercera. mismo ministro anunció, no se trata solo de aumento de generación, sino también de disminución de consumo. El ministro anunció que está en conversaciones con empresas para cambiar a luces LED el alumbrado público de todo el país. Evidentemente eso puede tomar 8 meses, pero paulatinamente, mientras más rápido cambie, más ahorro se tiene, y ahí tiene usted un ahorro de 200, 300 megavatios. A partir de ahí, el tema de las barcazas. Desde enero del 2024 ya sabían, porque SENACE les advirtió, de lo dramático que iba a ser este eh,
Este periodo desafío de climático, si tú sequía, este quieres ver. periodo, sí, así es. Pero además, no solo, y esto hay que recalcar, no es solo un desafío climático. Tenemos un déficit de 1080 megavatios. Podemos estar incluso con, bastante moderados en lluvias. Igual íbamos a tener este desafío porque necesitamos, evidentemente, estamos cortos de generación. Entonces, el tema de las barcazas se pudo prever con anticipación. El tema de motores eléctricos, si empezábamos desde enero, si llegábamos pues a Okay. agosto, septiembre con mayor generación. Entonces, al final no se hizo campo amistad, no se topa el tema de subsidios a las barcazas, pese a que estamos con un sistema quebrado. No preveímos y pudimos anticiparnos a gestionar de mejor forma los embalses, sino que esperamos a terminarnos los embalses para hacer de forma dramática estos apagones. Y al final de esto, estas decisiones terminan afectando a la ciudadanía, porque aquí va a haber despidos, va a haber empresas quebradas, va a haber digamos, un déficit de producción que impacte justamente en los contratos que deben tener las empresas de provisión de estos productos. Además, se hace el apagón de estas industrias. Estoy seguro que esto van a rever. Hoy día tienen una reunión con el presidente. Esto implica que a la ciudadanía le va a cargar más horas de kilovatio hora de apagones. Pero es que lamentablemente ahorita ya no tenemos Colombia, ya no tenemos embalse, la barcaza está funcionando de forma intermitente, digamos, ya no tenemos para dónde ir. A las 9:45 el comité empresarial dará una rueda de prensa. Alberto Quintana continúa la entrevista. Gracias. ¿Cómo le va? Realmente yo creo que el frenazo fue con freno de mano y el normal, ¿no? Y justamente el hecho de tener nuevamente, ¿no? En la actualidad, pues, el embalse inicial es lo que más complica este tema de los apagones. Ahora, en lo que tiene que ver con este impacto al sector industrial, yo mencionaba más temprano que incluso no hay quienes nos decían, a ver, pero no solamente son las 10 horas, porque hay que tener en consideración que hay industrias que para ese proceso de arranque, ¿no? Necesitan hasta 2 horas. Y cuando apagan, tienen que transcurrir 2 horas adicionales. O sea, eso significa prácticamente 14 de 24 horas que tiene el día. Es un tema bastante complejo, ¿no? Alberto, yo quiero insistir en este ejemplo. Si usted está en una autopista y ve un carro y ya se está aproximando, usted ya empieza a frenar, usted ya empieza a controlar, a gestionar. No ha pasado nada en estos 2 o 3 días, así como no pasó nada en los apagones iniciales hace 3 semanas, que cambió el escenario de un rato a otro de forma repentina. Fueron al límite, nos consumimos totalmente el embalse. Esto, además, puedo demostrarlo, varios técnicos, yo entre ellos, ya lo anticipamos hace más de un mes, ya deberíamos empezar con apagones, ya deberíamos empezar a racionalizar, porque la curva iba cayendo de forma estrepitosa. Entonces, yo entiendo la indignación del sector industrial, me conduelo con ellos además, porque ellos no son ellos, sino son ellos y sus trabajadores. Entonces hay 1.000, 2.000, 3.000 empleados detrás de cada industria que hoy por hoy llegan, ya no van a ir a su trabajo. Alguna pérdida tendrán también en sus salarios, evidentemente, y al final del día llega a su casa que tampoco van a tener luz. Claro. Incluso pues deben de hacer esos replanteos, ¿no? En lo que tienen que ver con los horarios. Pero es bastante complejo, ¿no? Porque si esto se hubiera ido haciendo, ¿no? De manera escalonada, tomando decisiones de forma, pues, con algo de planificación. A veces, y a mí me sorprende, ¿no? Porque teniendo administradores desde lo público que han estado en lo privado, a mí me sorprenden muchas cosas, ¿no? Porque precisamente cuando alguien no ha administrado ni siquiera una despensita, una tiendita de barrio, uno diría, bueno, con lo que pasa a veces en la asamblea, ¿no? Que legislan
desde cualquier órbita, menos desde lo terrenal, ¿no? Porque la mayoría pues, de legisladores nunca siquiera han administrado una tienda, menos una farmacia, ¿no? Entonces a veces no conocen precisamente lo que es el desarrollo de las actividades productivas y cómo se genera trabajo. Entonces ahí uno diría, pero acá me sorprenden muchas de estas cosas, ¿no? Que pasan precisamente sin tener en consideración aquello, el hecho de cómo son los procesos productivos, cómo se maneja pues esa cadena de producción, ¿no? Que no es así nomás de soplar y hacer botellas, como decía mi abuelita. Entonces, el tema se vuelve bastante complejo. Le escuchaba algo que le decía a Verónica, que tal vez ahora que hay la reunión con el presidente de la República, con los representantes del Comité Empresarial Ecuatoriano, con todos los sectores de la producción, ¿usted cree que haya un replanteo de este tema? Va a haber absolutamente. Yo no creo que puedan sostener 10 horas de apagones, pero es que lo comunican el sábado, de cumplimiento para domingo. Ya el domingo se paró, por ejemplo, el Parque Industrial Cuencano, que es un parque muy potente, muy bien previsto. Entonces, yo creo que van a terminar, aumentando horas para el sector residencial y disminuyendo o gestionando de mejor forma las horas que se plantea para el sector empresarial. No hay más para dónde ir, pero vamos avanzando en algunas cosas que yo quiero llamar la atención. Okay. Con la ley eléctrica que se está proponiendo, yo creo que hay que aprovechar varias cosas. La agencia de regulación es una agencia que entorpece permanentemente procesos y se mantienen rígidos en procesos que castigan al sector privado. Por ejemplo, el sector privado ve que estamos en desafíos incluso de cobros de la generación eléctrica, ¿no es cierto? Entonces quiere hacer cambios de su título habilitante, no lo deja. Quiere cambiarse a hacer un título habilitante, por ejemplo, de autogeneración, no lo deja. Tienen ustedes también, milagrosamente, empresas privadas que quieren invertir en generación eléctrica privada, ¿no es cierto? Y asoma una cantidad de ONGs y de ambientalistas y de políticos bastante bien, fondeados, con recursos económicos importantes, para boicotear estos proyectos, porque quieren boicotear proyectos de energías renovables. O sea, dicen que, por ejemplo, una hidroeléctrica mata el río, contamina el río, cuando es un proceso mecánico. Es como la energía eólica. Pasa el viento, genera electricidad y se va el viento. No es que usted daña el viento. Asimismo es con el agua de las hidroeléctricas, obviamente las pequeñas, consideradas como energías renovables, no convencionales, pero ya se está viendo cada vez más organización de ONGs que quieren boicotear estos proyectos. Tenemos información que no tenemos evidencias, para estar claros, pero sí tenemos suspicacias de que hay grupos interesados para que no se desarrollen estos proyectos. Por ejemplo, a Colombia le compramos electricidad a empresas privadas. Ellos serían los grandes ganadores de que el Ecuador no implemente nueva generación. Las barcazas, evidentemente, no tienen interés de que el Ecuador desarrolle su propia generación, porque es más barata. Entonces, este tipo de cosas se tienen que incluir en la nueva reforma a la ley para que precautelemos de que ciertos actores no quieran pescar a río revuelto y quieran hacernos daño, de que no se desarrollen nuevas hidroeléctricas o nueva generación renovable a pretexto de cualquier cosa. Claro, y esto es increíble, ¿no? Y eso también hay, por ejemplo, este gobierno, al igual que cualquier gobierno, cualquier gobernante que pueda tener la mejor intención se topa con este tipo de problemas. Es increíble, ¿no? O sea, toda esa maraña que hay en lo burocrático por un lado, pero por otro lado también la perversidad, porque esto lo podemos poner ahí como símil también lo que ocurre con la minería ilegal, ¿no? Aquí es increíble, aparecen supuestas ONGs que también ya salta la suspicacia de que son financiadas hasta por el narcotráfico. Vemos la contaminación de los ríos en nuestro oriente, la destrucción del hábitat y ahí no dicen ni pío.
pero es increíble cómo se oponen pues a los temas de explotación en lo minero, en lo petrolero, que es increíble, ¿no? Que se lo podría hacer manteniendo pues las normativas ambientales. Cuando usted no sepa la razón por la que no se toman decisiones, o por ejemplo, cuando tiene estas ONGs, ¿no es cierto? Pero no sabe cuál es su posición, porque usted está bloqueando proyectos de energías renovables en un país con apagones. Hay que ver al beneficiario, Exacto. porque muy probablemente el beneficiario es el que está detrás de esto. Y otra cosa también que hay que alertar a la ciudadanía, ahora veo conectado ya al ingeniero Ivo Rosero, quien lo saludo, es que hay una gran posibilidad de que tengamos desabastecimiento de diésel. Y esto, obviamente, la idea es precautelar y anticiparle a las autoridades que en toda la cadena de valor del diésel tenemos que reforzar posiciones porque a lo mejor estamos promoviendo que todos tengan su generador, pero sin diésel vamos a volver a lo mismo. ¿De qué va? Y lo más triste, pero no nos queda de otra, lamentablemente, pero hay que analizarlo, es que todos nosotros estamos consumiendo diésel para generación eléctrica, los que tenemos esa capacidad, con diésel subsidiado. Entonces, el hueco económico para papá Estado, si seguimos subsidiando nuestra energía en general, es terrible. Nosotros con estos subsidios generamos incentivos perversos. Por ejemplo, a la gran minería, el mensaje que le estamos dando es no inviertan en su propia generación, pese a que se comprometieron por contrato a hacerlo. Ellos deberían tener su propia generación, pero no lo hacen porque el Estado ecuatoriano les da tan barato que no tiene sentido económico. Claro. Entonces, en general, este país tiene que refundarse en la parte energética. Oye, Y aprovechar esta crisis para corregir todas estas distorsiones. exactamente, hacia allá debemos caminar. Solamente al cerrar, le quería decir, José Luis, ¿no? La semana anterior estuvo en Quito la congresista Cayetana Álvarez de Toledo, que es representante en el Parlamento español, por supuesto, español, la de Barcelona. Una frase que me quedó de lo que decía Cayetana, ¿no? De la perversidad de los políticos. Decía, tratan a los ciudadanos como menores de edad, a los que hay que mimar y halagar mucho, para que sean siempre niños y ellos siempre su papá o mamá. Su amo, decía Cayetana en una participación a la cual fue invitada pues en nuestra capital. Decía ella, la política se ha convertido en una mezcla de circo, reality show y patio de colegio. Y eso es el gravísimo problema que tenemos como sociedad. Estaremos pendientes de la reunión que hay precisamente en la capital de la República, pues a lo largo de esta mañana, José. Muchas gracias por este tiempo y por atendernos. Encantado. Y nada más decirle a la ciudadanía y al gobierno que tenemos que estar entre todos, obviamente, buscando soluciones, pero yo sí propongo que hay que prepararnos para lo peor y esperar lo mejor. Por supuesto que sí. Un abrazo inmenso. Excelente semana. Gracias. Buenas José semanas. Luis. Son las 7 de la mañana con 25 minutos, Verónica. Sí, rápidamente.